Bueno, pues mi nombre es Emiliano Mendoza Solís, soy profesor de filosofía aquí en la ENES y en la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana. Hace aproximadamente un año me titulé y terminé mi doctorado en filosofía en la Universidad Nacional también, y mi ámbito de trabajo está sobre todo enfocado a temas de estética y de filosofía de la historia. He publicado una serie de artículos, los últimos son relativos al pensamiento de Walter Benjamin, que es al autor al que le dediqué la tesis doctoral, y básicamente estos artículos, bueno, lo que desarrollan es parte de su estética, de alguna manera se aproximan a la idea de objeto literario, de obra de arte literaria en Benjamin, y a la tradición de la cual él viene, que es la tradición germánica de principios del siglo XX. Bueno, de la tesis, del enfoque de la tesis, resultaron una serie de temas que no pude desarrollar. Uno de ellos que me interesaba mucho es uno de los textos clásicos de Benjamin, que es el texto del narrador. Y ese texto, de alguna manera, me llevó, o lo pude identificar claramente, con una película de Wim Wenders que se llama El cielo sobre Berlín. Esta película, en realidad, llegó a mí de manera casual, como casi siempre llega el cine, ¿no? No tenía... desde luego había escuchado ya de la obra de Wenders, ya conocía parte de su cinematografía, pero no sabía que iba a encontrar tantos vasos comunicantes entre ambos autores. Entonces, cuando la vi no hace mucho tiempo, con conciencia, me di a la tarea primero de identificar qué aspectos se podían relacionar ahí, y encontré que uno de ellos era justamente la figura del narrador que aparece en la película, y que de alguna manera ese personaje idea, ¿no?, que aparece en la película es el que describe el propio Benjamin en su obra, ¿no? No solamente el texto del narrador, que es el más conocido, sino en otros textos consagrados a la figura del narrador, ¿no? Algunos de estos aspectos se desarrollaron en la exposición, ¿no?, que se llevó a cabo hace unos momentos, pero otros de alguna manera quedan abiertos a la interpretación. Ahora mismo estoy justamente recordando, ahora que se me pide hacer esta exposición, Benjamin habla, por ejemplo, de un narrador nómada y de uno sedentario, ¿no? Esto es muy importante. El nómada está siempre situado, el nómada está siempre de viaje, digamos, es el marinero, ¿no? Ese sería el ejemplo, y el sedentario es más bien como el campesino, y los dos cuentan desde su perspectiva. Y digamos, esta parte experiencial de la narración es uno de los aspectos que creo que pueden servir como elemento cohesionador de una serie de aspectos que nos llevan a, por ejemplo, el concepto de historia de Benjamin, a la idea de obra de arte, incluso a la fotografía, ¿no? Tiene consecuencias, la figura del narrador muy interesantes, y podría decirse que es un texto como otros del propio Benjamin, que opera de manera transversal dentro de su obra, ¿no? Y puede ayudar a esclarecer una serie de temas que bien podríamos decir tienen implicaciones interdisciplinarias, ¿no? O sea, que nos llevan a pensar temáticas importantes hoy en día desde diferentes enfoques, y en este sentido creo que la participación en el seminario es importante, ¿no? La relación que yo vi entre el texto y la película no tanto es de explicación, ¿no? Esto lo comentaba también hace un momento, es decir, no me interesaba explicar la película a partir de la teoría de Benjamin, o la inversa, sino ver justamente estos elementos comunicantes que están en juego y que se establecen de manera pues estética, ¿no?, o artística. Es decir, no necesariamente son susceptibles de explicación, sino que uno va intuyendo, ¿no?, que esa perspectiva está funcionando de manera intrínseca a la obra, ¿no?, y que desde luego esto supone un tipo de conciencia, que en este caso uno podría pensar es la del director, pero que también puede ser muy intuitiva. O sea, no todo tiene que ser explicado, ¿no?, o proyectado de manera explícita para que esto funcione. El tema, digamos, ya de mi perspectiva, o lo que a mí el objetivo, ¿no?, de la exposición era mostrar que esa tensión existe
y que el texto de Benjamin nos pueda ayudar a comprender, tal vez explicar, no sería aquí el término, sino comprender una trama compleja como la de esta película que sigue siendo muy vigente, ¿no? Vamos, un término en el cine es el de la narratividad, es decir, todas las películas de alguna manera establecen una relación con un tipo de narración. En ese sentido, el texto de Benjamin podría abrir como una perspectiva muy metodológica para saber qué tipo de narración está ahí entrando en juego. Lo interesante de esta película es que el propio Wim Wenders dice, o sea, tiene que terminar con un continuará porque se dio cuenta que la película iba a empezar ahí, así lo dice, ¿no? Esto me gustó mucho cuando leí esta aclaración del director y uno lo entiende perfectamente porque lo que uno vio hasta ese momento es como la explicación filosófico-metafísica, bueno, explicación, ¿no? Más bien la trama, vamos a llamarla así, filosófica de la obra, ¿no? De alguna forma, la propia película, somos testigos de muchas cosas, entre ellas de la elaboración de una película. Esto no lo comenté con detenimiento, sí dije que había muchas tramas, pero una de ellas es la función del cine dentro del cielo sobre Berlín. Es la historia así de un ángel que se enamora, de la historia de amor en sí, del narrador como, digamos, que fue el hilo conductor, pero hay otro elemento que es muy importante, que es una reflexión sobre el propio cine, una inflexión de la película sobre el propio cine, sobre una película que uno nunca va a ver porque aparece y desaparece también ahí en el propio desarrollo, ¿no? Entonces, cuando nos damos cuenta a lo mejor de esta, digamos, de que es una especie de metapelícula, nos damos cuenta por qué puede aplicarse tanto una teoría como la de Benjamin. Y en ese sentido también espero esclarecer esto que me estás preguntando, puede servir ya en otro ámbito para identificar ciertos aspectos narrativos en otra serie de películas. Ahora, de que haya otras películas en donde el narrador sea un tema importante, sí, o sea, sí los hay, o los trayectos, que es una idea que a mí me gusta y que me falta desarrollar también, es decir, cómo los personajes o cierto tipo de objetos, como puede ser un coche, ¿no? Van narrando, ¿no? A partir de las imágenes algo. Esto uno lo puede encontrar en muchos cineastas de manera consciente, ¿no? Ahora, el primero que se me ocurre es el propio Wim Wenders. O sea, Wim Wenders es un gran documentalista, aparte de ser cineasta. Tiene un documental que se llama La sal de la tierra. Y en ese documental, en realidad, lo que nos está contando él es su trabajo narrativo como fotógrafo, como cineasta, no de manera necesariamente explícita u oral, ¿no? Sino más bien a partir de imágenes y de la conciencia de que esas imágenes nos están planteando una continuidad, ¿no? Una relación de experiencias y que se podría decir que es consecuencia también de todo esto, ¿no? Entonces, otro ejemplo que se me ocurra podría ser ese mismo documental y bueno, no sé, cuando estaba haciendo esta aproximación yo decía, bueno, a ver, otras películas en donde hay elementos similares. A mí resulta que me gustan mucho las películas donde aparecen niños, ¿no? Donde la infancia es un tema, ¿no? De atención, y ahí hay muchísima cinematografía, ¿no? Pero, por ejemplo, en Los Olvidados de Buñuel hay cierto tipo de apuestas de narración que tienen que ver con cosas que están en esta película, ¿no? Y que podría aplicarse un poco lo que el propio Benjamin está ahí planteando, ¿no? Porque Benjamin sí juega con esta tensión también de infancia, de narración. Los Olvidados, por ejemplo, como elementos comunes con El cielo sobre Berlín, pues está justamente una especie de reflexión sobre la ciudad. Siempre está presente, ¿no? Que es una especie de margen de la ciudad lo que está ahí en juego. Y esta, digamos, intervención de una serie de personajes, los cuales unos, por cierto, son muy narrativos, ¿no? O sea, no recuerdo ahora todos ellos, pero uno de ellos incluso es un niño, ¿no? Y tiene un mote que es totalmente, digamos, tiene sentido, ¿no? Hay un niño que que es denominado ahí como el Ojitos, y de alguna manera es el que va conectando personajes con personajes en parte de la trama, ¿no? Entonces sí que, si me pides que
haga vínculos aquí y se podrían hacer bastantes, sí. Bueno, el tema de la representación es muy importante en la tradición filosófica moderna. Es decir, es muy difícil estudiar filosofía sin toparse en un momento dado con una crítica o un análisis crítico de las representaciones. En ese sentido, es uno de los conceptos que, sobre todo en el pensamiento moderno, uno tiene que identificar de inmediato y también identificar qué problemas supone, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que muchas veces las representaciones nos llevan a suprimir cierto tipo de experiencias o cierta relación con la realidad, entre comillas, ¿no? En este sentido, creo que el enfoque de la estética y concretamente, por ejemplo, el del análisis de obras de arte específicas, como puede ser una película, inmediatamente nos retrotrae a una trama del pensamiento en donde se establecen, digamos, grados de problematicidad o problemas distintos, pues, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, qué situación adoptas tú como espectador, esa situación frente a una obra, qué perspectivas te abre, ¿no? Es decir, la obra hasta cierto punto, sabemos que hay diferentes obras de arte y cada una de ellas tiene sus propias determinaciones. Aquí lo interesante sería ver una obra en concreto, cómo entra justamente dentro de esta trama, ¿no? Y cómo de alguna manera nos presenta o nos representa, y habría que hacer muchos matices, algo que nosotros podemos comprender o no podemos comprender, que podemos criticar, y hasta qué punto, digamos, tenemos las facultades y los elementos ya como espectadores para hacerlo, ¿no? Entonces, si te fijas, utilizando el tema de la representación como un referente, en realidad podemos vincularnos con conceptos que son muy importantes concretamente en el referente filosófico, ¿no? y de manera todavía más concreta en la estética, como puede ser la propia obra de arte, el espectador, y agregaría yo uno más, que es el tercer aspecto, digamos, de donde en todo caso nace algo que podamos llamar representación, que es la figura, digamos, del autor o del genio, ¿no? Que no son en lo más mínimo sinónimos una con la otra, pero que son elementos, digamos, productivos, ya que nos meten directamente a un ámbito propiamente, digamos, de especulaciones que bien pueden ser culturales o que bien pueden llevarnos incluso a un orden jerárquico, por ejemplo, para decirlo en pocas palabras y tratar de ser claro con esto, es por qué un autor quiere decirnos algo, ¿no? O trata de representar tal realidad de tal manera, ¿no? O algo que veíamos nosotros de determinada forma, por qué tiene tantas implicaciones que no habíamos visto, ¿no? Justo en la película que acabamos de ver se mencionaba eso. O sea, una obra de arte siempre es una obra compleja, con muchos niveles. Y en ese sentido uno tiene que ser lo suficientemente realista con uno mismo para saber qué grado, digamos, de análisis puede llegar a ser en relación a ese tipo de experiencias, ¿no? Y darse cuenta que, por una parte, eso que nosotros sustraemos de una obra de arte o de la realidad, un ámbito, un problema político, siempre es susceptible al grado, digamos, de concepción que tengamos de ese tipo de fenómenos, incluso de representación que podamos aportar a partir de nuestro entendimiento. Por eso es tan difícil luego este tema de la representación, porque tarde o temprano nos lleva a un asunto que tiene que ver con nuestros propios límites, con nuestras propias concepciones, con nuestros propios conceptos y con nuestra capacidad para que todos estos aspectos se materialicen, ¿no?